Antes de comenzar, quiero agradecer públicamente a Andrea Torres por su recomendación. Tu comentario no pasó desapercibido. Gracias a ti, hoy traigo el análisis completo y narrado del libro 1984 de George Orwell, un clásico distópico que no solo nos hace pensar, nos incomoda, nos sacude y sobre todo nos advierte. Así que Andrea, este video va dedicado a ti. Muchas gracias por la recomendación. 1948, Inglaterra. El mundo acababa de salir de una de las guerras más brutales de la historia. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas 3 años antes. Europa estaba dividida, arruinada, vigilada. En ese nuevo mundo surgían nuevas potencias, nuevos enemigos y nuevas formas de control. El fascismo había sido derrotado, pero otro monstruo estaba creciendo con fuerza, el totalitarismo moderno. George Orwell había combatido en la Guerra Civil Española y había visto de cerca cómo los ideales eran traicionados. Había visto cómo se falsificaba la historia, cómo se manipulaba el lenguaje, cómo el poder convertía la verdad en una herramienta de dominación. Había vivido el auge del estalinismo, el espionaje, la propaganda y la censura. Sabía que el peligro no estaba solo en el pasado, sino en el futuro. Por eso escribió 1984. Lo hizo en una isla remota de Escocia, enfermo de tuberculosis, casi aislado del mundo, y en ese aislamiento escribió una advertencia, una novela en la que el control es absoluto, la vigilancia constante y el pensamiento libre. Imposible. En las propias palabras del libro, para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. Este es el contexto histórico detrás del libro. El miedo a que el poder político y tecnológico no se detuviera jamás, a que la mentira se volviera sistema, a que los ojos del gran hermano nos siguieran incluso en los sueños, y por eso Orwell escribió este libro como un acto de resistencia, un mensaje al futuro, un grito contra el olvido. Aclaraciones. Clave sobre el mundo de 1984. ¿Quién es el gran hermano? Es el símbolo del poder absoluto del partido. Su rostro está por todas partes, pero no se sabe si realmente existe. Es un instrumento de propaganda. Representa la vigilancia, el castigo y la sumisión. Su propósito es infundir miedo y amor a la vez, como un dios político. ¿Qué es el partido? Es la única fuerza política en Oceanía. Se divide en partido interior, élite gobernante; partido exterior, funcionarios como Winston; los proles, la mayoría de la población, ignorados por considerarse inofensivos. El partido controla la historia, el lenguaje, la mente y el cuerpo de cada ciudadano. Es un modelo de dictadura total. ¿Qué es el AbleScribe? Es un aparato que transcribe automáticamente lo que Winston le dicta, como una grabadora inteligente. Lo usa en su trabajo para reescribir textos, discursos o artículos antiguos. Es una herramienta de falsificación sistemática. ¿Qué es el Ministerio de la Verdad? Irónicamente es donde se fabrican mentiras. Winston trabaja allí. Su función principal es reescribir la historia, borrar personas del registro, ajustar cifras, alterar hechos para que siempre coincidan con las versiones del partido. Es el centro de propaganda del régimen. ¿Qué es la neolengua? Es una lengua artificial que reduce el vocabulario para impedir el pensamiento crítico. Por ejemplo, no hay palabra para libertad. Malo se dice no bueno. Muy bueno es plus bueno. Su objetivo es eliminar la posibilidad de rebelión mental. ¿Por qué odian a Emmanuel Goldstein? Es presentado como el enemigo número 1 del Estado. Se le acusa de fundar una organización subversiva, la Hermandad, escribir el libro que explica cómo domina el partido. No se sabe si realmente existe o es un invento del partido, pero su imagen se usa en los 2 minutos de odio para canalizar la furia colectiva y reforzar la obediencia, porque nadie sabe qué año es, porque el partido manipula el tiempo y la historia. Winston cree que es 1984, pero no hay calendarios ni fechas confiables. Todo lo que se sabe está filtrado por el partido. El pasado, el presente y el futuro son moldeables. ¿Por qué no tienen conciencia de sus propios pensamientos? Porque desde niños son adiestrados para practicar el doble piensa, creer 2 cosas opuestas al mismo tiempo sin conflicto. Además, la vigilancia constante y la neolengua limitan su capacidad de reflexionar. No pueden saber lo que realmente piensan porque el lenguaje y la memoria han sido anulados. ¿Qué es la policía del pensamiento? Es una organización secreta que vigila y castiga los crímenes mentales. Su tarea es detectar cualquier signo de duda, rebeldía, ironía o emoción incorrecta. Trabajan con cámaras, micrófonos y agentes infiltrados, capturan a quienes piensan diferente, incluso si no lo dicen en voz alta.
Resumen breve de la historia 1. Winston Smith, 39 años, vive en Oceanía bajo un régimen totalitario. Trabaja falsificando documentos en el Ministerio de la Verdad. 2. Comienza a escribir un diario secreto donde expresa su odio al partido. Este es su primer acto de rebeldía. 3. Conoce a Julia, una joven con quien inicia una relación clandestina. Se encuentran en secreto y descubren juntos lo que significa sentir, pensar y amar. 4. Son contactados por O'Brien, quien finge ser parte de la resistencia y les entrega el supuesto libro de Goldstein, que explica cómo el partido controla la sociedad. 5. Son traicionados y arrestados. Todo era una trampa. Son torturados en el Ministerio del Amor. Winston es forzado a aceptar las mentiras del partido. 6. En la habitación 101, enfrentando su mayor miedo, traiciona a Julia. Su alma queda destruida. 7. Al final es liberado como un hombre vacío. Ha sido reprogramado, se sienta en un café solo, sin emociones, y termina el libro con esta frase: amaba al gran hermano. El gran hermano te vigila. Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Así comienza la historia de Winston Smith, un hombre de 39 años, delgado y enfermo, que vive en Londres, la ciudad principal de la Franja Aérea 1, en el superestado de Oceanía. Todo está destruido, bombardeado, viejo y sucio. Winston camina con esfuerzo hacia su departamento en las Casas de la Victoria, donde el ascensor no funciona y debe subir a pie hasta el 7º piso. En cada piso, un cartel con un rostro gigantesco lo observa. El cartel dice: el gran hermano te vigila. Es un rostro con un gran bigote negro y facciones severas, cuyo diseño hace que los ojos parezcan seguirte a donde vayas. Dentro del apartamento, una voz metálica recita cifras sin cesar. Viene de la telepantalla, un dispositivo que transmite y a la vez graba todo. No hay forma de apagarla, solo de bajarle el volumen. La vigilancia es constante y la única seguridad que tiene Winston es colocarse de espaldas al aparato. Mientras mira por la ventana y observa los escombros y la propaganda por doquier, siente una repulsión sorda. No hay privacidad, no hay verdad, no hay certeza. Todo está controlado por el partido, incluso los recuerdos, porque su trabajo consiste en alterar documentos para que siempre coincidan con la versión oficial, borrar a quienes han sido eliminados, cambiar las predicciones para que parezcan exactas, modificar los hechos para que nunca se contradigan. Desde la primera página, Orwell nos muestra un mundo donde la libertad ha sido sustituida por el control absoluto. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde su tarea es borrar el pasado. Una de sus funciones más comunes es reescribir artículos de periódicos antiguos para que coincidan con las predicciones actuales del partido. Si el partido dijo que la producción de botas sería de 100 millones y en realidad fue de 57 millones, Winston cambia los datos del pasado para que siempre parezca que el partido tuvo razón. En ese contexto, Orwell escribe: es curioso que no le preocupara el hecho de que todas las palabras que iba murmurando en el habla, escribe, especialmente porque no las leía, sino que las pronunciaba casi sin pensar, como si las recitara de memoria, eran una mentira deliberada. Winston sabe que está mintiendo, que está destruyendo la verdad, pero el sistema lo ha moldeado tanto que esa conciencia ya no le causa conflicto. En Oceanía, incluso la mentira más absurda es ley si el partido lo dice. Así comienza la historia de Winston Smith, un hombre de 39 años, delgado y enfermo, que vive en Oceanía bajo un régimen totalitario donde todo está vigilado. Al entrar en su edificio ve el rostro del líder omnipresente: el gran hermano te vigila. La guerra es la paz. 3 consignas aparecen grabadas en la fachada del Ministerio de la Verdad, en letras enormes y solemnes: la guerra es la paz, la libertad. Es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Estas frases no son paradojas accidentales, son la base ideológica del partido. Orwell construye una lógica invertida en la que cada una de estas afirmaciones tiene una función política. La guerra es la paz. Mantener un estado de guerra constante permite al partido conservar el poder. La guerra no busca victoria, sino perpetuidad. Al tener un enemigo permanente, ya sea Eurasia o Asia Oriental, se mantiene a la población cohesionada, temerosa y obediente. Es una guerra que nunca acaba, porque la guerra constante es el mecanismo que garantiza la paz interna del sistema. Nadie cuestiona al partido si cree que hay una amenaza exterior. La libertad es la esclavitud. La libertad individual es vista como peligrosa. En un mundo donde todo está vigilado,
Pensar por cuenta propia significa enfrentarse a un poder absoluto. La doctrina del partido enseña que solo en la entrega total al colectivo, al partido, se encuentra seguridad. La esclavitud mental es, por tanto, presentada como la única forma real de libertad. La ignorancia es la fuerza. El partido necesita que la población viva en un estado de ignorancia. El doble pensar, creer simultáneamente en dos verdades contradictorias, es esencial. Si las personas no pueden distinguir la verdad de la mentira, entonces no pueden rebelarse. La fuerza del partido radica en esa ignorancia cuidadosamente fabricada. Estas ideas se introducen desde la infancia mediante la neolengua, que elimina palabras que permiten pensar libremente. El doble pensar, aceptar dos ideas opuestas como ciertas, y una educación sistemáticamente controlada. El partido no solo domina los hechos, domina la percepción de los hechos. La declaración del tema en 1984 no es una frase decorativa, es el resumen del mundo en que vive Winston Smith, donde la verdad es maleable y el control absoluto es presentado como virtud. Winston, aunque lo oculta, empieza a dudar del partido. Compra un diario en una tienda del proletariado, donde escribe su primer acto de rebeldía. 4 de abril de 1984, libertad es poder decir que 2 y 2 son 4. El mundo de Oceanía. El partido vigila todo, hay cámaras, micrófonos y una temible policía del pensamiento. En cada casa, en cada oficina, incluso en la calle, hay telepantallas que nunca se apagan. Estas pantallas no solo transmiten propaganda oficial, sino que observan y escuchan constantemente. Cualquier gesto sospechoso, una mirada de más, un susurro fuera de lugar puede significar la desaparición. La sociedad está dividida en 3 grandes grupos: el partido interior, la élite, el partido exterior, funcionarios como Winston y los proles, la clase trabajadora despreciada pero tolerada por ser considerada inofensiva. Todo está regido por 4 ministerios que controlan todos los aspectos de la vida. El Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston, se encarga de falsificar documentos y reescribir la historia. El Ministerio de la Paz se ocupa de la guerra. El Ministerio del Amor, irónicamente, se dedica a la tortura y el castigo. El Ministerio de la Abundancia maneja la economía y el racionamiento. Winston asiste cada día a los 2 minutos de odio, una sesión obligatoria donde se proyecta la imagen de Emanuel Goldstein, el enemigo del pueblo. Todos deben gritar y desatar su furia. Es allí donde por primera vez ve a Julia, una joven del departamento de novela con la que más adelante formará una alianza clandestina. La rutina de Winston es mecánica. Su trabajo consiste en modificar el pasado para que siempre coincida con las afirmaciones actuales del partido. Si alguien ha sido declarado traidor, se borra todo rastro de su existencia. Si las cifras económicas fallan, se ajustan retroactivamente. Orwell describe así la carga interna de Winston. Lo único que le angustiaba era el temor de que la falsificación no fuera perfecta. Nadie sabe con certeza en qué año vive. Winston cree que es 1984, pero no hay forma de comprobarlo. El partido controla incluso la memoria. El mundo de Oceanía es un lugar donde los hechos cambian, la historia se reescribe y la verdad es lo que el partido dice que es. El diario y el amor. Winston inicia su diario, un pequeño objeto de contrabando que ha comprado en una tienda del barrio proletario. En él escribe por primera vez una frase que sería suficiente para condenarlo: abajo el gran hermano. Escribe también recuerdos sueltos de su infancia, emociones reprimidas y sobre todo pensamientos criminales. Sabe que lo que hace es impensable. Pensar por uno mismo en Oceanía es el crimen supremo. Un día, Julia, la joven que trabaja en el departamento de novela, le pasa en secreto un papel. En él, sin explicación, ha escrito: «Te amo». Esta simple frase trastoca el mundo de Winston. Durante días planifican cómo encontrarse sin ser descubiertos. Su primer encuentro sucede en el campo, lejos de cámaras y micrófonos. Allí, entre los árboles, hacen el amor. Es un acto de rebelión física y espiritual. Julia le dice: «Odio a la pureza, odio a la bondad. No quiero que exista ninguna virtud. Quiero que todo sea corrupción». Más adelante alquilan una habitación secreta sobre la tienda del señor Charrington. Allí viven un breve espejismo de libertad. El cuarto está decorado con muebles antiguos, tiene una ventana y no hay telepantalla. Hay una estampa con la frase «bajo las ramas del castaño». Winston se siente humano otra vez. Leen juntos, hablan del pasado, sueñan con un futuro sin partido. En ese espacio, Winston experimenta la esperanza. Por primera vez tiene la ilusión de que su vida le pertenece, de que el amor es posible, de que hay otra manera de existir. En uno de esos momentos íntimos, Orwell escribe: «La soledad y la seguridad eran sensaciones físicas». Winston volvió a coger el libro y se sentó apoyando la espalda en la cabecera de la cama. El libro de Goldstein O'Brien, miembro del partido interior, comienza a mostrarse como una figura enigmática para Winston. En una ocasión le ofrece su dirección con una excusa sobre un diccionario de neolengua. Este gesto abre la posibilidad de que O'Brien no sea un enemigo.
Winston cree que podría ser parte de la resistencia. Tiempo después, Julia y Winston son invitados a su apartamento secreto, un privilegio reservado solo para los miembros del partido interior. Allí, O'Brien apaga la telepantalla, algo que solo los altos mandos pueden hacer, y les habla de la Hermandad, una supuesta organización secreta opuesta al partido. Les hace jurar lealtad, incluso si eso implica cometer asesinatos, lanzar ácido a niños o suicidarse en nombre de la causa. O'Brien les dice: «Te enviaré una copia del libro, ya supondrás que me refiero al libro de Goldstein. Si el último ejemplar desapareciera, podríamos reproducirlo de memoria». Winston recibe el libro tiempo después y lo lee en la habitación secreta junto a Julia. Escrito por Emanuel Goldstein, el gran enemigo público del partido, el texto es una explicación detallada del sistema totalitario que domina Oceanía. Winston lee en voz alta: «Durante todo el tiempo de que se tiene noticia, probablemente desde fines del período neolítico, ha habido en el mundo 3 clases de personas: los altos, los medianos y los bajos. El libro analiza cómo las sociedades siempre se han estructurado en estas 3 clases y cómo, periódicamente, los medianos usan a los bajos para derrocar a los altos, solo para convertirse ellos en los nuevos opresores». Goldstein explica que el objetivo del partido no es la victoria, sino el control perpetuo. Una paz que fuera de verdad permanente sería lo mismo que una guerra permanente. Este libro representa el punto de giro porque Winston cree haber encontrado una verdad objetiva, una historia que no ha sido manipulada. Por primera vez tiene un marco teórico para su odio, una explicación racional para su sufrimiento. Cree por fin que una rebelión es posible. La ilusión de la resistencia. Julia y Winston creen formar parte de la Hermandad, se sienten parte de un plan mayor para derrotar al partido. Aunque nunca han visto pruebas concretas de que la Hermandad exista, el solo hecho de creer en ella les da sentido y esperanza. Sueñan con una revolución futura, con el despertar de los proles, con una sociedad libre de vigilancia y mentira. En la habitación alquilada sobre la tienda del señor Charrington, disfrutan de momentos íntimos. Comen alimentos prohibidos como café y chocolate verdaderos, se abrazan, hacen el amor y comparten recuerdos del pasado. Hablan del tiempo anterior al partido, aunque sus recuerdos son fragmentarios y confusos. Winston tiene visiones del futuro, de una rebelión colectiva que algún día pondrá fin al régimen totalitario, pero también intuye con creciente claridad que su historia personal está condenada. Sabe que serán descubiertos, sin embargo resiste con la única arma que tiene, su conciencia. En una de sus conversaciones más íntimas, Winston le dice a Julia: «Nosotros somos los muertos», y ella responde: «Somos los muertos». Ese diálogo, aparentemente sencillo, encierra toda la fragilidad de su rebelión. Saben que su resistencia no puede triunfar, pero la sostienen mientras pueden. La habitación se convierte en su pequeño refugio de humanidad en un mundo donde hasta el pensamiento es vigilado. Orwell describe con crudeza ese contraste entre la ilusión y la inevitable derrota. Una tregua emocional breve, condenada desde el inicio, pero vivida con intensidad absoluta. La traición. Un día, mientras Winston y Julia descansan en la habitación secreta, escuchan una voz desconocida que les habla desde detrás del cuadro en la pared. Era una telepantalla oculta. En ese momento, una patrulla de la policía del pensamiento irrumpe y los arresta violentamente. Los soldados golpean a Winston. Julia es arrastrada afuera. El señor Charrington, que había fingido ser un amable vendedor de antigüedades, aparece uniformado. Era un agente del partido todo el tiempo. Con su máscara caída, su voz se vuelve fría y metálica. La traición ha sido total. En un instante, todo el mundo que habían construido desaparece. La habitación que parecía un santuario era, en realidad, una trampa. La libertad, el amor, la intimidad, todo ha sido observado desde el principio. Ese momento marca el giro irreversible de la historia. Winston y Julia dejan de ser fugitivos para convertirse en prisioneros del sistema. El sueño de libertad se acaba. La habitación 101. Winston es torturado en el Ministerio del Amor, un edificio sin ventanas, completamente blanco, sin noción del tiempo. Allí se encuentra con O'Brien, quien se revela no como un rebelde, sino como un agente del partido. O'Brien es frío, meticuloso y despiadado. Durante los interrogatorios, se encarga personalmente de destruir el cuerpo y la mente de Winston. A través de electrochoques, golpes, privación de sueño y manipulación psicológica, lo obliga a aceptar las mentiras del partido. Le exige que repita que 2 más 2 son 5. Winston, aunque intenta resistirse, empieza a dudar de su propia mente. O'Brien le pregunta: «¿Cuántos dedos hay aquí, Winston?» 4. «Y si el partido dice que no son 4, sino 5, ¿cuántos hay?» La habitación 101 es el último recurso. Allí cada prisionero enfrenta su peor miedo. Para Winston son las ratas. Lo atan a una silla y le muestran una jaula diseñada para permitir que los roedores devoren su rostro. En ese momento de terror puro, Winston traiciona a Julia para salvarse. «Hazlo con Julia, no conmigo»,
grita Winston. Este clímax marca la destrucción total del individuo. No hay heroísmo, no hay resistencia. El partido no se conforma con el sometimiento físico, exige la rendición absoluta del alma. El hombre vacío. Liberado, Winston ya no es el mismo, ha pasado semanas, tal vez meses, en el ministerio del amor. Su cuerpo ha sido reducido, su mente reprogramada. Se sienta en el Café del Castaño, el lugar al que son enviados los disidentes reformados. Allí escucha música suave y ve pasar a los otros fantasmas del sistema, personas que como él han sido destruidas por dentro. Mira una mesa vacía, recuerda a Gulia pero ya no siente nada. La ama pero como si fuera alguien de otro tiempo. Sabe que ella también lo ha traicionado, como él la traicionó. Lo que tenían fue borrado, ya no sueña con libertad ni con rebelión. Su mente ya no le pertenece, lo sabe y lo acepta. Ha aprendido a amar al partido, a O'Brien, al gran hermano. En la mesa escribe sin emoción, amaba al gran hermano. Ese acto final no es una confesión, es la evidencia de una mente sometida. Winston ha sido vaciado de todo aquello que lo hacía humano. La derrota del individuo. Winston ha sido destruido, el partido ganó. El amor, la rebeldía, la memoria, todo ha sido borrado. El control es total. Winston ya no piensa por sí mismo. Se sienta en el Café del Castaño, solo, vacío, observando con indiferencia a los otros. El lugar es silencioso, resignado. Él también lo está. Orwell nos muestra que no hay redención, ni escape, ni resistencia que sobreviva. Winston fue derrotado desde dentro. El partido no solo busca obediencia, exige que ames a quien te destruye. Winston, que alguna vez gritó en su diario, abajo el gran hermano, ahora acepta su destino con una frase final, lapidaria, que sella su sumisión total. Amaba al gran hermano. Y en ese momento su mente ya no le pertenece, su cuerpo ya no recuerda, su alma ha sido reescrita. El partido ha triunfado porque ha conseguido lo imposible, que la mentira sea verdad y que el odio se transforme en amor. La historia, literalmente, ha sido detenida. La historia se detuvo. Nada existía sino un interminable presente en que el partido siempre tenía la razón. Conclusión. El mensaje de 1984. 1984 no es solo una novela de ficción distópica, es una advertencia. Orwell construyó una obra de terror político para mostrar lo que ocurre cuando el poder es absoluto, cuando la verdad es manipulada y cuando la vigilancia se convierte en norma. Este libro es una crítica feroz al totalitarismo, pero también a la apatía, al olvido y a la manipulación del lenguaje como herramienta de control. Es un espejo que refleja el peligro de un mundo donde el pensamiento libre está prohibido y donde la historia es moldeada por quienes gobiernan. El mensaje que nos deja 1984 es claro y atemporal. Si renunciamos a la verdad, a la memoria, a la empatía y al pensamiento crítico, nos arriesgamos a vivir en un mundo donde el poder no solo controla nuestros actos, sino también nuestros pensamientos. Como dice Winston en su acto final, amaba al gran hermano, una frase que no marca un final feliz, sino el triunfo del sistema sobre el individuo, un recordatorio de lo que puede pasar si no estamos alerta. Igualmente recordarles que si necesitan un ensayo sobre el libro, abajo hay un link en Patreon donde lo pueden adquirir. Los ensayos no están hechos con IA, pero sí están corregidos gramáticamente con esta. Y nada, muchas gracias por ver.